Bueno, muy bien. Continuamos entonces. A veces es necesario tener un ratito de distensión porque si no se torna medio complicado, la voz esa media monótona que tenemos. Bien. Bueno, habíamos hablado de las causas inmediatas, que eran aquellas condiciones subestándares y actos subestándares, y decíamos que ese dominó lo volcaba o le hacía su efecto lo que son las causas básicas. ¿Qué son las causas básicas? Son los factores personales y los factores de trabajo. Ahora sí, si querés seguir. ¿Qué son los factores personales? Bueno, la capacidad inadecuada. Muchas veces cuando vamos y decimos, como está, este trabajador tuvo un accidente tipo, no usaba el calzado. Eso vendría a ser un acto subestándar. Pero muchas veces cuando vamos a por qué no usaba ese calzado, tenemos factores personales, que muchas veces puede ser la falta de motivación, no nos sentimos motivados a usar los equipos de protección para el trabajo, puede ser también, y muchas veces pasa, por razones fisiológicas, no podemos usar el calzado, no lo podemos usar porque tenemos una condición en el pie que no nos permite. Y quizás desde lo que es la parte de prevención, el área de seguridad, no evaluamos esa condición de ese trabajador y no sabíamos. Y cuando vamos a investigar el accidente, nos encontramos con que esa persona tenía una condición fisiológica que le impedía usar tal o hacer tal cosa, ¿verdad? Y después tenemos los factores de trabajo, que son todo lo que tiene que ver con liderazgo, supervisión, ingeniería inadecuada, adquisiciones incorrectas. Muchas veces pasa que se adquieren productos o equipos y no son necesariamente los necesarios para el trabajo. Y eso muchas veces deriva en que son causas de accidente. Como les dije, causa única, no. Vamos viendo el proceso del accidente y nos encontramos con que ese factor o esa causa también influyó en que el accidente se diera. Mantenimiento inadecuado, herramientas, equipo, material inadecuado, normas de trabajo deficientes. Esto pasa mucho a veces en los ambientes de trabajo. No está totalmente regulado lo que es ese trabajo, cómo se debe hacer, y muchas veces lleva a que justamente eso, faltan normas de seguridad que den las pautas de trabajo correctas para desempeñar, que vendrían a ser factores del trabajo, ¿verdad? Uso y desgaste de equipo, o abuso o mal uso también, ¿no? ¿Te animás a pasarme ahí, Pablo? Ahora venía una parte... Bueno, y todo eso, me quedaba con la parte anterior, vieron que todo es como un dominó, ¿verdad? Una causa volcando a la otra y la otra, y si nosotros miramos ese efecto, lo que pasó, también podemos ir para atrás preguntándonos por qué. Bueno, se lesionó tan funcionario. ¿Por qué se lesionó? Porque se cayó la escalera. ¿Por qué se cayó la escalera? Porque no usaba el calzado correcto, la escalera estaba en malas condiciones. ¿Por qué no usaba el calzado correcto y por qué la escalera estaba en malas condiciones? Por los factores de trabajo y los factores personales. No tenía motivación para usar el calzado de seguridad, la escalera no estaba en condiciones porque había un mantenimiento defectuoso, como bien decía, y todo eso lleva al primer dominó, que es el que desencadena todo, que es como, yo digo que siempre es la parte donde se tiene que empezar a gestionar todo, ¿verdad? No quiero decir es la parte de la administración de la seguridad, ¿verdad? Que es donde comienza todo, que hubo algo que falló, no vimos que ese trabajador estaba haciendo mal ese trabajo o no, dimos las normas de seguridad para hacer de tal o cual forma ese trabajo y no fuimos capaces de ver cada causa o cada condición que desencadenó en lo que fue la lesión o el acontecimiento. Y eso es un poco lo que son el proceso de causas de accidente. Ahora seguí que quería mostrarle. Bien, otra más. Ahí. Antes de que lean, ya está. Bien, ¿cuántos creen ustedes? ¿Vieron que hablamos de actos subestándares o condiciones subestándares? A ver, yo sí les pregunto sin mirar mucho, es como el apoyo, pero ¿cuántos accidentes creen ustedes que se dan por actos subestándares y cuántos creen que se dan por condiciones subestándares? En porcentaje, ya está bastante dicho. Pero
era un poco también lo que hablábamos, que comentó el muchacho que quería hacer referencia ahora, que 96% de los accidentes, cuando empezamos a investigar las causas, y esto se da, es un estudio que hay a nivel internacional, pero yo a nivel mío hago mi propio análisis de cuáles fueron las causas, y se da que la mayoría de las veces son actos subestándares que hacen. O sea, hacemos algo que deriva en el accidente que está mal, la mayoría de las veces. Y un 4% son debido a factores de trabajo. Por ejemplo, no sé, yo hoy estoy trabajando y capaz que estoy acá hablando con ustedes y se me cae un farol arriba y bueno, ¿qué hice mal yo? No hice mal nada. Es una condición de trabajo que no está prevista, que no se vio, que no se evaluó, que derivó en un accidente. Pero la estadística no dice eso. No dice que la mayoría de los accidentes se dan de esa manera. Se dan porque hacemos algo mal. Ahora, lo que más me gusta mencionarle de acá, que si bien el compañero mencionaba la falta de formación y demás, esto es real también, por eso yo a veces digo que yo no les vengo a traer nada nuevo, es que de ese 96% que hacemos las cosas mal, un 92% sabía que estaba haciendo algo mal y lo hizo igual. Solo un 4% no sabía que estaba haciendo algo mal. Y eso es real. Muchas veces, y ahí empezamos quizás a hablar un poco de las causas del accidente que dijimos al principio. Exceso de confianza, pensamos que no nos va a pasar nada, los accidentes les pasan a los otros. Influye todo eso. Pero créanme que es cierto que pasa del 96%, un 92% estaba haciendo algo mal y lo hizo igual. ¿Era que no sabía? No, no era que no sabía. Nos creemos a veces que no nos puede pasar nada y por eso sabemos que no nos podemos subir a ese balde así. Lo hacemos igual. Si yo hoy te pregunto, ¿estás seguro que estás haciendo el trabajo bien? Seguramente me va a decir que no. No te voy a tener que venir a explicar que ese trabajo no se puede hacer de esa manera. Pero lo que pasa, y me gusta usar mucho el término, que subestimamos mucho el riesgo. Pensamos que no nos puede pasar nada. Y ahí está el tema de que, lo que yo les digo, ninguno de ustedes cuando vino hoy a trabajar pensó que les podía pasar algo en el trabajo. Y les puede pasar. Y sí, si están trabajando, yo pienso que sí, que les puede pasar. Y que les puede pasar riesgo dependiendo de la índole de los riesgos que ustedes tengan en el trabajo, pero les puede pasar de todo tipo de accidentes. Y están expuestos y hay una probabilidad que está latente. Depende de ustedes y de los que gestionan la seguridad, de que la probabilidad se disminuye y las consecuencias también. Ahora pasamos a la siguiente. Y con esta también me gusta nombrarla mucho, y acá hablamos de, ¿vieron cuando empezamos hablando de los incidentes, que era un acontecimiento no deseado, en condiciones ligeramente diferentes, producía un accidente? Por eso es importantísimo. Esto es una pirámide que también es un estudio de accidente, que está buenísimo todo esto, aparte que ilustra la realidad, no vengo a mostrarle algo que no tiene sentido, ilustra la realidad, y lo que dice es, cada 30.000 peligros, actos inseguros, hacemos algo que no lo debemos hacer, pero no pasa nada. O sea, bajamos por las escaleras con las manos ocupadas. ¿Es un acto inseguro? Sí, es un acto inseguro. No pasa nada. Cada 30.000 de eso es lo que dice que tenemos un incidente. Bajamos con las dos manos ocupadas por la escalera, tropezamos y no nos caemos. ¿No? Hasta ahí vamos bien y no, hasta por ahí podríamos decir que no nos interesa mucho. Cada 3.000 de eso tenemos un primer auxilio. ¿Qué nos pasó? Voy a modo de ejemplo, pero puede pasar en cualquier otro ámbito, no solo en una escalera. Voy por la escalera, con las dos manos ocupadas, me trompiezo, me golpeo, me corto con un vidrio, lo que sea, los vasos se me caen, me atienden en el lugar, me asisten, primer auxilio, no pasa nada, incluso hasta continúo con mi trabajo. Cada 300 de eso tenemos un accidente mayor. Llevándole lo que es la escalera, pasamos, nos caemos, quizás nos golpeamos, estamos hospitalizados, un mes hospitalizados, salimos todo bien, nos podemos reintegrar al trabajo, seguimos trabajando. Cada 30 de eso tenemos uno fatal. Nos caemos, tenemos un accidente con una muerte o varias. Ahora, ¿qué conclusión sacan de todo eso? Yo le digo una y es la que a mí me gusta más mencionarle. Que para que les pase algo fatal, tienen que pasar una cantidad de cosas antes
que no es que entré a trabajar el primer día, puede pasar, me muero en un accidente de trabajo. O sea, lo que quiere decirles esto es, para que te pase algo grave, es porque hubieron una cantidad de cosas antes, no necesariamente vinculadas a tu persona, sí vinculadas al trabajo, hubieron una cantidad de cosas que pasaron antes que no las vimos, y que si lo hubiésemos visto y lo hubiésemos gestionado, y esto hablo a nivel general, no solo de una escalera, vamos a disminuir que seguir continuando ese escalón, al escalón siguiente. Y acá es lo importante que yo les digo, empezar a trabajar en los incidentes, en esos actos inseguros, en eso de, yo entro a esta sala, tengo que usar tal equipo, pero no lo uso porque entro y salgo. Eso es un acto inseguro, hay que trabajar en esas cosas. Y es importantísimo, hay que hacerlo, capaz que no te pasa nada, pero por el hecho de cumplir con las normas y cuidarse y dar el ejemplo. Y hacer un trabajo también en equipo, lo que hace la seguridad. Por eso es tan importante. Lo otro que dice esta tabla, que es lo siguiente, pero no marca mucho, es que trabajando en seguridad, esa pirámide se divide a la mitad. Yo como técnico en seguridad no les puedo asegurar nada. O sea, las probabilidades de que pasen las cosas están y las consecuencias las van a tener. ¿En qué medida? Va a depender de una cantidad de factores. Pero lo que sí dice es que trabajando en seguridad la dividimos a la mitad. Si la dividimos a la mitad, no llegaríamos a esa muerte. ¿Qué deduzco yo de esto de nuevo? Es que así mismo trabajando en seguridad, las cosas siguen pasando. No quiere decir que hoy empezamos a hacer todo bien y que no nos va a pasar nada. No, nos van a seguir pasando cosas porque estamos trabajando y porque las probabilidades están arriba de la mesa. Nos van a pasar menos y las consecuencias van a ser más leves también. Estos son unas gráficas que la verdad que ilustran bastante lo que es el trabajo y está bueno para que ustedes vean desde el punto de vista que quizás uno ve la seguridad, desde el punto de vista que uno ve los actos que se cometen, que muchas veces son inseguros, y que decimos, por esto no me podés llamar la atención. Y bueno, pero son el conjunto de cosas, si nosotros empezamos a permitir esas pequeñas cosas, vamos a empezar a permitir escalar en esa pirámide y llegar después a otro tipo de accidente que, con consecuencias más graves, ¿verdad? Bien, química del fuego. A partir de esta presentación, de esta diapositiva, vamos a ver conceptos relacionados a los incendios. Bien, vamos a definir fuego o combustión. ¿Tá? Primero, que es una reacción química, ¿tá? De oxidación que desprende energía en forma de luz y calor. Esto es bien sencillo, existen miles de definiciones de fuego. Lo importante es que cómo está compuesta. Un combustible, un comburente, que en este caso es el oxígeno, ¿bien? Y en presencia de una forma de energía en forma de calor, que produce a su vez un cuarto elemento, ¿bien? Y eso es lo que se va a denominar combustión completa. Y es un proceso que, si tiene las variables apropiadas, es infinito, ¿bien? O sea, tiene un inicio pero no tiene fin, ¿bien? ¿Cómo se elimina? Bueno, cortando algunos de los elementos. Eso vamos a ver dentro brevemente. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de esos tres elementos, combustible, calor y combustible, estamos hablando de la combustión incompleta, el fuego incandescente. ¿Bien? La brasita que todavía no está la llama presente, pero sí existe fuego. ¿Bien? O sea, tenemos una temperatura, tenemos el oxígeno y tenemos el calor. Aquí el fuego existe. ¿Bien? ¿Qué es lo que produce? Produce que si yo toco eso, quema, ¿bien? O enciende. Solo que está reducido a esa zona porque todavía no tiene llama y no empezó a propagarse, ¿bien? Es lo que algunos, principio de incendio, ¿no? O sea, es el fuego incandescente. Y les voy a poner un ejemplo bien básico, asado. ¿Quién le gusta comer asado? Bien. A mí, yo también. Cuando vamos a hacer el asado, bueno, qué época, encendemos un fuego, ¿bien? Sepan que el fuego todos lo conocemos, todos lo hacemos para cocinar alimentos, para hacer el asado tenemos que prender un fuego. Preparamos la leña, ponemos palitos o cartón, papel, ahora le ayudamos con algún poquito de alcohol en gel para hacer un acelerante, ¿bien?
Se enciende el fuego. El fuego está en una hoguera o en un sector de la churrasquera o de la parrilla que estás con seguridad. ¿Bien? Se produce la llama. Ahí tenemos un fuego con combustión completa. ¿Qué es lo que está? El fuego se está propagando, pero no se está, todavía es un fuego dominado. ¿Tá? Se está propagando porque está consumiendo la leña, pero está en esa zona. ¿Bien? Entonces, por eso es que se llama fuego. Si eso se propagara fuera de esa zona, empezaría a transformarse en un incendio. Ahora vamos a ver. Bien. A medida de que se consume la leña, se van formando las brasas y vamos desparramando debajo de la parrilla, y eso es lo que va a generar la cocción del asado, del pollo, los chorizos y demás. Esa brasita es triángulo de fuego. ¿Bien? Es incandescente, irradia calor a una distancia capaz de que por la distancia pueda quemar. ¿Bien? Y no sé si les pasó alguna vez de que cuando tiene mucha acumulación de brasas, el fuego aumenta la temperatura en esa zona que es reducida y se enciende la brasa. Se transforma en llama. Y a veces afecta al asado y se quema el asado. ¿Tá? Eso cuando nos vamos a jugar al truco y tomamos alguna de más, que siempre tenemos que estar hidratándonos. Entonces, la diferencia entre triángulo y tetraedro es cuando aparece esa reacción en cadena. ¿Bien? Ese cuarto elemento produce la llama. Una vez que ustedes ven, por ejemplo, no sé, aquellos que fuman o que han visto gente fumar, cuando el fuego está incandescente, quema por conducción. A medida que yo aspiro se va consumiendo el tabaco y ese fuego es incandescente y está contenido dentro de lo que es el cigarrillo. ¿Bien? Pero no sale para afuera, está diseñado obviamente para que no se produzca llama. Nunca van a ver un cigarro que se prenda fuego. ¿Bien? Pero puede suceder, ¿bien? ¿Por qué? Porque ahí está reducido el oxígeno entra por el filtro y demás. Bueno, ahí ya no me quiero ir muy extenso. Pero hay fuego, ¿tá? O sea, yo toco con el cigarro, me quemo, ¿bien? Cuando aparece la llama, quiere decir que empieza a activarse la reacción en cadena. Y acá empieza la propagación de ese fuego, ¿bien? Sigue siendo fuego hasta que después vamos a ver la definición de lo que es un incendio. Poneme un poquito para atrás, por favor. Ahí, donde tetraedro, por favor. Dale clic ahí en el ahí. Sí. El fuego puede ser visto como un tetraedro, donde cada uno de sus lados representa un elemento diferente del fuego. Combustible, el primer elemento, es cualquier material combustible y puede ser sólido, líquido o gaseoso. Los combustibles sólidos y líquidos deben convertirse en vapor antes de que puedan arder. El oxígeno es el segundo elemento que se necesita para que ocurra el fuego. Aunque el 21% del aire que respiramos está compuesto de oxígeno, el fuego requiere que solo un 16% de la atmósfera contenga oxígeno. El tercer elemento esencial del fuego es el calor. El calor es lo que provee la energía necesaria para convertir los materiales combustibles en vapor para que estos puedan arder. Al unir la medida justa de combustible, oxígeno y calor en las condiciones propicias, ocurre una reacción química en cadena que resulta en un incendio. La reacción química en cadena es el cuarto elemento. Pregunta. De los que estamos aquí, ¿alguien pasó por algún incendio o situación, o algún familiar por una situación que haya tenido alguna pérdida producto de los incendios? ¿No? Bien. Esta pregunta yo la hago siempre a modo de empatía para no provocar lo que voy a decir a continuación. Los incendios, el 21% de oxígeno respiran los seres humanos. 20,9, 20, más o menos ahí, 21%. El fuego requiere 16% y después de ahí para abajo empieza a autoextinguirse por falta de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Los seres humanos nos vamos a asfixiar, fallecer, intoxicar o fallecer antes de que el fuego se extinga. O sea, por eso es tan importante la evacuación de las personas. Si no podemos extinguir el incendio, tenemos que realizar la evacuación. Después el fuego va a hacer lo que hace, y cuando decimos o aparece en la prensa persona carbonizada,
no es que murió así, ¿no? Sino que falleció la persona y después el fuego hizo lo demás. ¿Bien? Hago esto con la mejor delicadeza posible, pero es real. Entonces siempre el consejo que damos es, si usted no puede extinguir el incendio, trate de evacuar. ¿Bien? Obviamente que ahora vamos a ver cuáles son, por eso es importante saber cómo se comporta el fuego para ver qué hacer, ¿bien? Cómo actuar y cómo, o qué momento actuar. O sea, para eso es que estamos aquí. ¿Bien? Gracias, Jorge. Adelante. Bueno, ya vimos la definición de fuego y el incendio es ese mismo combustión de química, de oxidación, ¿tá? Con todos esos elementos, pero que quema elementos que no están destinados a quemarse. Bien, esa es la definición de incendio. Fuego fuera de control, ¿tá? Que quema materiales que no están destinados. Si yo quemo el asado, se me produce un incendio. El asado es para a punto, ¿tá? Algunos más jugosos, otros más sequitos, pero si se me quema el asado porque me fui a jugar al truco, hubo un incendio. Y acá va a decir, ¿pero cómo? Pero no pasó nada. La percepción del incidente. ¿Bien? ¿Se quemó? ¿El asado era destinado a quemarse? No. Entonces se produjo un incendio. Lo mismo pasa si es un recalentamiento de conductores, que casi se nos quemó el aparato, ¿no? Solamente hubo un recalentamiento o un cortocircuito, un poquito de concentración de humo, hubo un incendio. Ahí entra una variable que se llama magnitud del incendio. ¿Bien? Pero tanto ese recalentamiento del aparato de un aire acondicionado, de los conductores, que casi no afecta a nada, a que se queme todo un edificio, los dos son incendios. ¿Bien? Por esta definición. Es un fuego fuera de control. En algún momento ese recalentamiento comenzó, generó una afectación y después se autoextinguió quizás. Pero estaban descontrolados en un momento. ¿Bien? Algunos ejemplos vemos: una vivienda, un incendio forestal, un vehículo. ¿Bien? Pasamos a lo que es la forma de transmisión de calor. Bueno, hay tres formas, que es por radiación, por conducción y por convección. ¿Vale? La radiación, y acá vemos la imagen, se transmite por ondas horizontales, se llaman ondas radiantes. ¿Bien? A través del aire, o sea, de la atmósfera. ¿Bien? Esta también tiene que ver con las ondas electromagnéticas de calor. ¿Bien? ¿Y qué hace? Una superficie que está emitiendo ese calor, ese fuego, esa llama, va irradiando calor hasta otra superficie más cercana, o sea, hasta el poder calórico que tiene en ese momento. Va quitando la humedad, va secando ese material. Si es combustible sólido, lo tiene que calentar para que empiece a evaporarse. Si es líquido también, y si es gaseoso, por contacto puede encenderse. ¿Bien? Entonces acá vemos cómo se propaga desde una vivienda a otra, ¿no? Y cuando se enciende, llega a un punto que se llama temperatura de autoignición, o flash point, punto de autoignición en inglés, y ahí eso se enciende. Una vez que se enciende, comienza ese proceso en la otra superficie, en el otro objeto, pero ahí no hay problema. El problema es cuando se juntan, se multiplica y eso empieza a aumentar drásticamente en poco tiempo. Por eso vemos incendios en Australia, California, esos incendios forestales, empezaron quizás en una hojita o el efecto lupa. Aquí en Uruguay pasa, pero nuestro clima, nuestras temperaturas son diferentes a esos países. Inclusive ellos tienen las tormentas secas, que hay tormentas que caen rayos, pero no llueve. Nosotros acá, cada vez que hay tormenta eléctrica, hay lluvia. ¿Bien? Son distintos los climas. Pero más allá de eso, empieza el fuego pequeño, afecta al bosque, acerca a un sector poblado, empieza a afectar viviendas, toma una estación de servicio, explota y sigue creciendo, y vemos esos desastres al punto tal de que creo que fue el año pasado o el otro anterior, Australia se veía los incendios desde el satélite, desde la torre espacial, de la estación espacial, y veíamos el mapa de lo que eran los incendios en Australia. ¿Bien? Por eso que decimos que es infinito. Mientras haya combustible, oxígeno hay en la atmósfera y se va generando calor, y continúa esto. Por eso es importante detectarlo y prevenirlo.
¿Bien? Por conducción, el calor se transmite por contacto directo entre los cuerpos. Eso es lo que decimos que si tocamos la brasa nos quema, es contacto directo. Los materiales metálicos son mejores conductores del calor, por eso vemos ahí, y por eso las ollas y todos los elementos son de origen metálico, ¿no? ¿Qué es el ejemplo acá? La llama del gas calienta la sartén, el sartén calienta el aceite frita el churrasco, la milanesa. Pero si esto seguimos dando calor, se quema la milanesa, se enciende el aceite, puede generar afectación del metal y derivar en un incendio. ¿Bien? Eso es un poco lo que es conducción. ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Bien? Por convección, ¿bien? Y acá vamos a ver el ejemplo. Vieron que acá el aire está circulando. ¿Bien? En un incendio, ¿tá? El aire se empieza a calentar, se torna más liviano que el aire frío y empieza a elevarse. Asimismo, provoca que las partículas del humo, del monóxido y todos los gases, eso lo eleva el aire más liviano. Genera un microclima adentro de un ambiente cerrado. ¿Bien? Entonces, eso lo que hace es que se genere esa corriente y siempre en un incendio ustedes van a tener la nube de humo arriba. Aquí aplicamos una regla. A los efectos de que nosotros estamos en un lugar donde se empieza a propagar, vemos que sale humo. Si está por encima de mi respiración, salgo corriendo. Si pasa por debajo de mi respiración, me agacho y camino lo más rápido posible para tratar de evacuar. Si pasa por debajo de mi cintura, gateo y trato de ir hacia abajo. Y si está totalmente saturado, rampo, como los soldados, ¿bien? Y trato de rampar para tratar de salir de ese lugar. Cuanto más abajo, más aire fresco, ¿bien? Todos tenemos algo que nos facilita un poquito, pero va a depender de nuestra condición. Porque si yo ya tengo una condición disminuida de respiración, esto me va a dificultar. Pero al principio va a filtrar algo de esos materiales, esas partículas que pueden ser tóxicas o pueden ser venenosas, ¿bien? Producidas por los incendios, ¿no? El humo y los gases son producto, o sea, se producen de esa reacción oxidación, ¿bien? Otro aspecto importante de la convección es que siempre la evacuación debe ser hacia abajo. O sea, si yo estoy en un piso superior, siempre tengo que tratar de salir hacia abajo y no hacia arriba. ¿Por qué? Por esta forma de transmisión de calor. Y les voy a contar un ejemplo. Este año tuvimos varios incendios en edificios que no cuentan con cajas de escalera. O sea, que la escalera es tipo caracol y que está, o sea, el apartamento y tengo la escalera que voy para el otro piso. No tiene compartimentación. En uno de ellos, los habitantes bajaron, mientras se estaba produciendo el incendio, de un cuarto o quinto piso hasta planta baja y aspiraron humo. Eran personas adultas mayores y terminaron falleciendo. No sé si vos fuiste ahí, doctor. No estabas de guardia. Hubo 2 o 3, no fueron en el lugar, pero fue después producto de esa aspiración, de esa inhalación de gases tóxicos. ¿Bien? Obviamente ya tenían otras condiciones, pero el incendio contribuyó. Por otra parte, tuvimos otro incendio que al momento que llega la primera dotación de bomberos dio una orden fundamental: permanezcan en sus lugares. La gente que había ya evacuado, que eran los niveles primeros, o sea, el fuego estaba en la sala de caldera, pero empezó a salir humo desde planta baja hasta allá, hasta el 9º piso. El jefe de operaciones de bomberos dijo, bueno, mandó un equipo, un binomio que decimos nosotros, 2 bomberos, y empezaron a, permanezcan ahí que ya los vamos a rescatar. Ese procedimiento fue que las personas permanecieran en sus apartamentos con las puertas cerradas y hacia la ventana, hacia afuera del edificio. Se pidió el apoyo, concurrió el coche de rescate, que yo justamente estaba de guardia, llego al lugar con el equipo, me dice, bueno, vamos a hacer la evacuación de todo el edificio. Empezamos a subir los niveles, nosotros equipados, ¿no? Por supuesto, y empezamos a hacer una tarea de
de determinar cuántas personas habían, ¿no? En los apartamentos, habían personas mayores, había jóvenes, y logramos, no lo digo porque yo haya participado, pero lo cuento porque me tocó como experiencia. Intercalamos tercer piso, quinto, cuarto, sexto, así íbamos haciendo los equipos, y una cosa que fue fundamental fue llegar a la azotea y comenzar a ventilar. ¿Para qué? Para evitar esto justamente, esa concentración que empieza desde abajo y se empieza a acumular, cuando llega arriba empieza a bajar de nuevo. Entonces se multiplica ese gas, esos gases, ese monóxido, al generar una ventilación positiva y forzosa, eso es una técnica de bomberos, logramos disminuir esa presión y en pocos minutos de algo que no veíamos en el piso, ya empezamos a ver y ya nos terminamos sacando el equipo y pudimos evacuar al resto de las personas con vida, o sea, sin afectación de los gases, y decimos que es un procedimiento exitoso. Fueron 9 personas que estaban en los apartamentos, otras personas no estaban en el edificio, otras personas ya habían autoevacuado, y gracias que el fuego fue poquito, ¿bien? O sea, no continuó, el ataque al fuego fue exitoso también. Pero esto habla de un trabajo que se hizo en equipo, dadas esas condiciones, y que, no porque seamos bomberos profesionales, sino porque el objetivo ahí era tratar de minimizar las pérdidas. Y ya habíamos tenido la experiencia anterior, que no fue por la llegada de bomberos, sino que fue que la gente se evacuó antes. Bien. Entonces nosotros analizamos esas cosas y tratamos de responder en consecuencia. A veces nos da para planificar. A veces fue el incendio hoy, mañana hay otro igual. Y no nos dan esos tiempos, ¿ok? Pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante planificar, es importante atender al tema de la seguridad y sobre todo concientizar en estos procedimientos para minimizar el riesgo de vida de las personas. Bien, por favor. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Fases del fuego. ¿Sí? ¿Sí? Yo no entendí lo de la escalera. Bien. La escalera... Caracol, sí, perdón. Los edificios ahora se está construyendo con caja de escalera. La caja de escalera es que en cada piso hay una puerta y la escalera está parte del edificio. En algunas tienen una escalera y después tienen otra de servicio, ¿bien? Y inclusive algunos tienen esa o puerta de salida de emergencia, ¿bien? Eso en un incendio, ¿qué hace? Que donde se está produciendo, en el nivel que se está produciendo, se aísla y no afecta, y la vía de evacuación es la escalera. En este modelo de edificio, que es del año 60 por ahí, no hay, es todo junto, o sea, cada piso tiene conexión por medio de la escalera, entonces el humo se canaliza y va afectando todo el edificio por esta convección, o sea, hacia arriba, ¿bien? No, por favor. Y por eso fue clave abrir la azotea, por las características del edificio. En un edificio que tiene caja de escalera, usted sale y no va a afectar, y baja y no hay humo. Y ahí usted puede hacer la evacuación. Eso es protección contra siniestros, ¿bien? Y se piensa desde el plano, se piensa antes de construir el edificio. Obviamente que en nuestro país hace 50, 60 años no existían todos estos conceptos, y bueno, esos son algunos edificios que tenemos hoy aquí, ¿bien? No sé si respondía a la pregunta, ¿sí? Sí. Perfecto. Fase del fuego. Fase incipiente o inicial, ¿bien? Básicamente, 38 grados aumenta, nosotros temperatura ambiente 36,5, 38, empieza a aumentar, empiezan a elevarse esos gases y el aire empieza a calentarse. Y se empieza a reducir el oxígeno en el ambiente, mientras que sea un ambiente cerrado, ¿bien? ¿Pasa? Y ahí vemos, ¿vieron? Como el chisporroteo en el cable allí, ¿vieron? Como que empieza. Ya hay llama, ya empieza la propagación, ¿no? En pocos minutos, quizás a veces en segundos, pasa a otra fase que se llama libre combustión, ¿bien? 740 grados Celsius, dependiendo del combustible. Estamos hablando de materiales plásticos, 500 litros de alcohol, ¿bien? Algunos lugares que son específicos que tienen esa carga de fuego, ¿bien? El calor se acumula en los niveles superiores y se empieza a reducir la fuente de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pasa libre combustión,
la atmósfera se torna no respirable para los seres humanos. Requerimos una soporte o mascarilla que filtre ese oxígeno o equipos respiratorios autónomos. ¿Bien? Aquí vemos algunos ejemplos de libre combustión. Forestales, fábricas, algún supermercado. No quiero hacer mala propaganda de nadie. Digo, es una imagen que la encontré ahí. Bien. Dale clic ahí, por favor. Ahí, en el video. Esto no es, a ver, no es psicología del terror, aclaro. Ya que se viene la fiesta. Ambiente pequeño, con mucha carga de muebles. ¿Eso? No, es una ilustración de libre combustión. O sea, que el fuego empieza y empieza a quemar. La fase rápidamente, o sea, empieza en el chisporroteo, que es prácticamente imperceptible atrás de donde estaba el arbolito. ¿Qué pasó? Arbolito de Navidad, finas hebras plásticas. Altamente inflamable. Chispa, fueguito, se enciende, convección, radiación de calor, más convección, más calor, sillón con obviamente polifón o algún material de poliuretano expandido, sigue, tela, madera, la madera aumenta lo que da lo que es la madera. Se calienta, se enciende y da como un poder calorífico que mantiene ese fuego, mantiene esa temperatura. ¿Bien? Por eso es que las estufas de leña son buenas para la calefacción, ¿no? Y bueno, todo el ambiente estaba distribuido de tal manera que cuando se dio el incendio se propagó con esa velocidad. ¿Bien? No todos los incendios se propagan con esta velocidad. Quiero dar una buena, pero puede darse. ¿Bien? Por eso es importante, por eso nosotros decimos primero, evitar, ¿bien? Porque sabemos lo que provoca, ¿bien? Dale, Jorge. Y eso era libre combustión, ¿dale? Una vez que en el ambiente cerrado se reduce el oxígeno debajo del 16%, el oxígeno reduce la llama, ¿bien? Parece que se está extinguiendo. Pero ¿qué tenemos? Mucha temperatura, monóxido de carbono, otros gases, ¿bien? Y el fuego pasa de tetraedro a triángulo. Va a haber brasas, va a haber fuego encendido. ¿Y qué pasa? En ese momento queremos ventilar, abrir las puertas y ventanas. Y ahí es donde está el riesgo de explosión. Hay varios fenómenos, uno es el backdraft, explosión por flujo reverso, el flashover, inflamación súbita generalizada, que es, el flashover se da con mucho oxígeno y el backdraft con poco oxígeno. ¿Bien? A veces se está ventilando, por ejemplo, hay mucha entrada de oxígeno y se da la explosión igual. ¿Bien? Porque lo que se termina que encender son esos gases que están ahí, que a medio encenderse. Esto es peligroso. Entonces, ¿cuál es la hora de atacar el fuego? Incipiente, inicial. Libre combustión, evacuar. Y acá, prevenir el ingreso. ¿Bien? Puede pasar de que a veces en horas de la noche se reduzca el personal y haya poco personal trabajando, y a veces está un lugar como un depósito, un lugar que está cerrado, y hay poca probabilidad de detectarlo. ¿Bien? Quizás, entonces, de repente va la persona y ve que hay sale humo ahí, pero el fuego hace rato que ya está. ¿Bien?
y ahí trata de ver qué está sucediendo y es donde se puede producir una explosión de ambiente. Por eso, si estamos trabajando y vemos una situación similar a esta, llamar, primero pedir ayuda, tratar de no dar oxígeno, ¿bien? Una de las señales es tocar la puerta si hay temperatura, o las paredes. Si usted toca la pared al lado o sea, toca la puerta, pues todavía está la puerta, quiere decir que puede estar quemándose, pero todavía no afectó. De este lado no empezó a quemar la puerta, ¿bien? Pero si toca y está caliente, ojo. Si la pared está caliente, quiere decir que hubo una temperatura que pasó. Normalmente acá es hormigón y ladrillo. Para que pase el calor de un lado hacia el otro, tiene que haber pasado mucho tiempo o un fuego intenso. Son señales que nosotros podemos, sin abrir, tratar de inspeccionar. ¿Bien? ¿Por qué hago esto? Por la regla de que si hay algo con tensión eléctrica, esto repele y esto, al contraerse los músculos. ¿Bien? Dale, por favor. Hasta ahí lo que es, esto igual lo vamos a asociar ahora con la teoría de la extinción, las fases del fuego. Pasamos a la clasificación. Nosotros en Uruguay utilizamos la más utilizada, existen otras, la norma europea, norma chilena, brasilera, pero usamos la americana, de la National Fire Protection Association, Asociación Nacional de Protección contra Siniestros de Estados Unidos. ¿Vale, por favor? ¿Qué divide? Según la clase de combustible. Y no sé si tenemos un extintor acá cerca o si no lo vamos a ver cuando vayamos a la práctica, que van a tener un cartel que dice los fuegos clase A. ¿Bien? ¿Qué son los fuegos clase A? Combustibles sólidos. Entre ellos, Jorge, ahí, madera, paño, papel, todo lo que es sólido, ¿bien? Carbón, materiales fotográficos, caucho, plástico y demás. ¿Cómo se dibuja? Con la papelera y el leño, y ese es el pictograma, y un triángulo con la letra fuego clase A. ¿Bien? Y un ejemplo de incendios forestales. Fuegos clase B, acá nuclea dos clases de combustible. Combustibles líquidos y gases inflamables. ¿Bien? Se diseña con la tarrina, ¿bien? La letra B, y bueno, ahí entra gases, butano, propano, GLP, acetileno, aceites minerales, aceites vegetales, aceites para cocción, ¿no? Alcoholes, acetonas, éteres, aceite de linaza, aceites comestibles, infinidad de todo lo que sea dentro de esos clases de combustibles. El fuego en refinería, hidrocarburos, hasta gasoil. Siempre los fuegos controlados que nosotros hacemos en bombero utilizamos gasoil y nafta, porque tiene un poder calórico bueno y genera una impresión bastante didáctica. Pero bueno, va a quedar para marzo, dijimos, ¿no? Ya lo van a sentir, ya. Fuegos clase C, equipos eléctricos energizados, o sea, que tienen tensión eléctrica. Entre ellos tableros, alumbrado, caja de fusible, cualquier aparato que está encendido pero que sigue conectado y puede estar en cortocircuito, pero que si uno... Y acá, ¿cuál es el peligro? Que si nos... Que nos dé corriente, y la forma de extinción nosotros la mayoría utilizamos agua. ¿Bien? Entonces el agua es conductora y puede peligrar para la persona que va a descargar eso. Por eso no se recomiendan extintores a base de agua, sino los que vamos a ver, dióxido de carbono, gases, el de polvo sirve, es muy eficiente, ¿bien? Y otro tipo de extintores. ¿Qué pasa si yo agarro un fuego clase C y corto la llave general, bajo la energía? Se transforma en A, perfecto. Y ahí podemos sí descargar agua. Entonces, por regla general, por eso es que es necesario cortar la energía eléctrica, para eliminar todos los posibles fuegos clase C. ¿Bien? Eso es una regla que el bombero la tiene incorporada mentalmente y dice, ¿cortaron la energía? ¿No? ¿Dónde está el tablero? Capaz que es lo primero que le preguntan. ¿Bien? O si tiene alguna fuente de energía alterna, o puede ser un generador o demás. ¿Bien? Seguimos. Y ahí tenemos media tensión, bueno, los tomacorriente y demás. Fuegos clase D, metales combustibles.
metales pirofóricos o fuegos pirotécnicos, aleaciones, magnesio, titanio, aluminio, productos químicos, reactivos. El fósforo blanco es un químico, es un material que al tomar contacto con el aire se enciende, distinto al fósforo rojo, que es el que conocemos que hay que rasparlo, hay que friccionarlo. El fósforo blanco se utiliza en la industria metalúrgica y algunos procesos químicos. ¿Bien? Pero cada vez más tenemos este tipo de metales y aleaciones y mezclas de metales en la construcción, las ventanas, aberturas, las mamposterías, además tienen ese efecto. ¿Qué pasa? En un incendio eso se enciende y uno viene con la manguera y viene mojando. A veces eso que está encendido, al enfriarse súbitamente proyecta partículas. Entonces eso puede ser peligroso por aquello que habíamos hablado. ¿Bien? Por eso hay que tener cuidado. Existen productos químicos que según la clase del metal va por la temperatura de ignición y bueno, algunos procesos químicos que tiene. ¿Bien? ¿Dale? Algunos, no sé, yo cuando era niño era la esponjita de aluminio, prendíamos con un gozo y salíamos. Bueno, para que vean, tengo 39 años, ya esa infancia la viví, ¿no? Bien. Fuegos clase K están dentro de la norma, más bien esto yo siempre lo digo que es para las cocinas, restaurantes, todos los que trabajan con el tema de los ductos y todo lo que tiene que ver con el tema de cocción de alimentos, la parte de bromatológica, ¿no? Y bueno, se tiene que ver con la limpieza, con la higiene de esos sectores. Bien, les contaba a Carmen que yo tuve hasta el año pasado, desde el año 2010, fui oficial del Pereira Rosell, en el servicio de bomberos que hay en el Pereira Rosell. Y bueno, una de las charlas me tocó fue por un incendio en la cocina que hubo. Bien, que no pasó nada, por suerte. Pero de ahí empezamos con este tipo de capacitaciones allá en el Pereira Rosell. Bien. Veamos un video. La norma de NFPA, esa que dijimos, es la norma número 10. Vamos a proceder a la forma de extinguir un incendio de aceite en cocina. Vamos a vertir en este recipiente aceite de oliva. Los productores. Oliva y jamón. Como se está apreciando, antes del punto de autoinflamación del aceite, hay un punto que se denomina punto de unión, que puede oscilar dependiendo del recipiente y la cantidad de aceite. También influye, y bastante, el tema del tipo de aceite que utiliza. Y eso es detectable, lo pueden ver. Como veis, transcurrido un tiempo, el aceite se ha autoinflamado. Ahora lo que vamos a realizar es la extinción del perol con aceite sin la aplicación de ningún agente extintor. Lo vamos a apagar por sofocación. Lo primero que haríamos sería cortar el suministro de gas. Una vez que lo tenemos cortado, a continuación cogeríamos una tapadera y la cual nos tiene que cubrir todo lo que es la superficie del recipiente que vamos a extinguir. Y la forma de aplicarla será de la zona más próxima hacia el final y poniéndolo en esta posición para que nos proteja. Una vez extinguido, lo que tenemos que tener presente es no destapar la tapadora enseguida, porque la temperatura tiene que bajar para extinguirlo totalmente. Porque si no, sucederá esto. Se redujo el oxígeno y eso es lo que pasa en el backdraft. Como veis,
el aceite se ha vuelto a autoincendiar al estar en contacto con el oxígeno. Otra forma de apagarlo por sofocación sería coger un paño de agua, y aplicarle agua. Imaginamos que es el grifo, la pila, cogeríamos el trapo y lo mojaríamos. Y a continuación lo que haríamos sería escurrirlo al máximo posible para que el paño contenga la menor cantidad de agua posible. Y como vemos, la forma de aplicarlo va a ser acercándose de la zona más próxima hacia el final, y exactamente igual que como la tapadera, intentando cubrir todo lo que es la superficie del dedo. Como podéis apreciar, también se extingue. Pero si lo destapamos antes de tiempo, como veis, se vuelve autoinflamable. Y ahora, por último, vamos a ver qué es lo que no debemos de hacer nunca con un incendio de aceite. Lo que no debemos hacer es aplicar agua. Como veis, voy a coger un vaso de agua. Lo voy a colocar aquí en la probeta esta y con este palo para que haya una distancia de seguridad. Y ya veréis la reacción del aceite al contacto con el agua. Eso mismo propaga el incendio. Dale, Jorge. Y puede provocar que se derrame ese combustible encendido y derive en la propagación del incendio. Bien. Habiendo visto todo esto, vamos a ver la teoría de la extinción. ¿Qué es lo que dice? Dice que cuando nosotros tomamos un lado del tetraedro y lo retiramos, o lo atacamos, o lo mitigamos, el fuego no puede continuar. Entonces tenemos eliminación, sofocación, enfriamiento o inhibición de la reacción en cadena. ¿Vamos? Dale. Eliminación o dilución es cuando retiramos combustible. Bien. Puede ser moviendo objetos que no están encendidos o que todavía no fueron afectados, o que ya fueron apagados, o ya no, que están ahí pero que pueden reiniciarse. Bien. En los incendios forestales lo que hacemos es el cortafuego. Bien, generamos una separación entre los combustibles y combustible, que es lo que se vio ahora en estos días en Rocha, lo que hizo la Intendencia de Rocha para esta temporada estival. Sofocación, atacamos el oxígeno. Bien. Y acá les voy a decir algo: solamente manteniendo puertas y ventanas cerradas hacen que ese fuego consuma ese oxígeno y no genere la propagación más rápida. Se puede encender y eso se va a quemar en ese ambiente, ¿tá? Pero no se va a demorar en propagarse. Contrario a lo que se piensa, vamos a abrir todo para sacar el humo. La ventilación tiene que ser direccionada, porque si nosotros se prende fuego acá y empezamos a abrir todo, el humo va a salir en todas las direcciones. ¿Bien? Entonces, cuando cerramos las puertas y ventanas, inclusive dentro de una evacuación, el ejercicio sería ir saliendo e ir cerrando las puertas. Dentro de las posibilidades, siempre digo, no me voy a quedar solo para... ¿ah? Voy saliendo y si me da y si no, sigo avanzando. Siempre tratando de salir fuera del edificio. ¿Dale? Enfriamiento es atacar el calor. La técnica básica es extinción por agua, ¿tá? Con los vehículos de bomberos. El agua para los bomberos ha sido desde el inicio de la historia. Todas las personas, antes no había bomberos, pero las personas apagaban el fuego con agua. ¿Bien? Y es el mejor elemento de la naturaleza que enfría, se utiliza para muchas cosas, y acá en Uruguay tenemos la red de incendio 12 que tenemos en abundancia. Bien. Y por último, la reacción en cadena se llama inhibición catalítica y se activa por dos procesos, físico y químico. El físico lo que hace es cortar esa reacción entre el polvo y las partículas, los radicales libres, que no vamos a hablar de radicales libres, y eso es desactivación física. Pero a su vez, por enlace químico, se pega esas partículas de polvo y
corta lo que es la energía. Si esto se encendiera y el polvo descargamos, cubre la superficie, eso es lo que hace por contacto, que son partículas sólidas, y esas partículas también absorben calor y enfrían, ¿no? Levemente, pero también, entonces, por eso el polvo químico es muy eficiente. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense los bomberos con camiones con 3.000 kilos de polvo. La nube que generamos de polvo es más contraproducente, o sea, el remedio es peor que la enfermedad. Por lo tanto, se utiliza en cargas mínimas y lo máximo en Uruguay son 50 kilos, los carros de polvo de 50 kilos. ¿Bien? Y por eso sería la inhibición catalítica. Dale, por favor. Esto es algunas cositas medias rápidas. Sabemos realmente el número de bomberos. ¿Qué dijimos que era el número de bomberos? 911, bien. Pero hay que llamar, porque a veces queremos actuar y nos olvidamos de llamar. Todo tiene que ver con el dominio emocional de la situación de emergencia. Obviamente que entendemos que personal de la salud tiene una preparación de dominio emocional, así como nosotros. Pues siempre digo, los bomberos cuando entramos a bomberos teníamos miedo al fuego. Después de aprender, capacitarnos y comprender, empezamos a actuar. Brindar la mayor cantidad de información al llamar al 911. Acá igual hay un radiooperador de bomberos en el centro de comando unificado. Y por último, tratar de extinguirlo. Si todo esto hago y todavía está en la fase incipiente o me da con el extintor, ahí estoy, si no evacúo. ¿Bien? Dale. Después hay algunas cosas, pero la situación, qué tipo de... el sector afectado, son datos que mientras se está llamando el radiooperador le va a pedir, le va a solicitar, ¿bien? Que usted, por eso es importante esa comunicación, ¿bien? Sabemos que si dicen incendio en la sala de farmacia del Hospital Maciel, viene tren de incendio del cuartel, ¿no? O sea, eso ya está estipulado por protocolo. Lugares como este hospital, centro hospitalario, lugares de edificios públicos, además ya tenemos procedimientos nosotros, bomberos, activamos todo. Después vemos cómo si sacamos, pero al principio vamos como si fuera algo muy grande, ¿bien? ¿Dale? ¿Qué hacer ante una emergencia? Esto es un procedimiento básico, mental, ¿dale? Evaluar la situación, llamar al servicio de emergencia, o dentro, capaz que ustedes están organizados como brigadistas o como ya tienen su protocolo y pueden actuar también, ¿no? La idea es el proceso sería eso. Evacuar el sector, cortar la energía y por último extinguir. Son esos 5 pasos. Evaluar, llamar, evacuar, cortar, extinguir. Definición de extintor, rapidito. Son aquellos aparatos para mitigar o extinguir fuegos incipientes. O sea, en la etapa inicial. Por un agente apropiado según la clase de fuego, es el tipo de agente extintor. Esto es cómo está compuesto, lo vamos a ver igual ahora. Y este es uno de dióxido de carbono. Bien, la diferencia es que uno lleva manómetro por el tipo de presión y la otra que tiene el agente extintor en las dos fases, el otro necesita un agente impulsor para funcionar. Las etiquetas vieron que dice para toda clase de fuego, esto es todo la norma de control. ¿Vale? ¿Qué tenemos que considerar? Aquellos que tengan manómetro que esté en el verde, ¿bien? Tiene una que significa que está bien. Para la izquierda está descargado, para la derecha está sobrecargado. ¿Bien? Precintos, marbete indicador, las etiquetas, los seguros, si la manguera está reseca también. Todo eso tiene que ver con el mantenimiento del aparato extintor. Hasta aquí venía yo. No sé si continuamos. ¿Sí? Muchas gracias. Son unos fenómenos. Bueno, voy a ser breve. Este trabajo o esta información que vamos a dar es con colaboración de la Facultad de Medicina, el Servicio de Toxicología. Nosotros iba a venir una doctora que es toxicóloga, que en este momento está de guardia. No, por eso no puede venir. En bomberos. Bien, en base a la experiencia también, cosas que sirvan. Nosotros tenemos experiencia de haber asistido a centros hospitalarios. En el caso mío, recuerdo el más llamativo. Junio del 2011, hospital policial. ¿Alguien se acuerda de eso?
Ahí se evacuaron 150 personas en 2 horas, donde el principal factor fue el factor suerte. ¿Está? Entonces, no los quiero poner nerviosos, pero simplemente les digo, ¿estamos preparados en el Maciel para una evacuación? Bueno, ¿hay brigadas? No. De todos los turnos me refiero, ¿no? Porque el hospital, sabemos bien que es una organización que trabaja las 24 horas, los 365 del año, desde que yo era chiquito y vine acá a hacer las prácticas, y antes. Bien, perfecto. Bueno, estamos bien. No, estamos bien que sabemos nuestras falencias. Bien, intoxicación grave por monóxido de carbono. Nosotros en bomberos, al monóxido de carbono es el enemigo. En la ambulancia nosotros no puede faltar el oxígeno, ¿no? Nosotros somos médicos de los bomberos y para los bomberos, pero nos topamos con las situaciones de asistencia a civiles, vamos a llamarle, porque además somos médicos y enfermeros. Entonces, el deber nos llama y la ley nos marca así. Además, bombero por ley también es el indicado para delinear la zona y actuar, y se mete en la zona roja, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros, como médicos bomberos y por los equipos de protección personal que tenemos, nos metemos junto con ellos al rescate de las víctimas a las áreas seguras. Bueno, al monóxido de carbono nosotros le decimos el asesino silencioso. Bien. Dale. Voy a ser breve porque esto es muy médico y no los quiero atomizar. Pero vamos a ir a la parte, por lo menos, que se entienda fácil y amigable, ¿no? Lo principal del monóxido de carbono, por lo cual es, en el caso de bomberos, el colectivo de bomberos nos preocupa, es la salud cardiovascular, ¿tá? Porque lo principal del monóxido de carbono es la repercusión sobre el corazón, sobre lo cardiovascular, ¿no? La cardiotoxicidad del monóxido de carbono es causada por dos cosas. Por baja de oxígeno, compite con el oxígeno, compite y le gana al oxígeno, compite y le gana al oxígeno. Produce hipoxia a nivel de los tejidos y afecta el corazón directamente, ¿tá? Tiene una apetencia especial por el corazón, por el miocardio. El miocardio es el músculo del corazón, ¿no? Y básicamente, para que vean un poco qué hace el monóxido de carbono, el humo, que es el compuesto de muchos gases, ¿no? Se une a una proteína que se llama mioglobina, interfiere en la función, o sea, compite con el oxígeno, le gana, lo saca de juego al oxígeno para meterse él, ¿tá? Disminuye la liberación de oxígeno y finalmente, hay unas cuantas consideraciones medias biológicas ahí, produce daño al corazón y produce trombosis venosa. Estructuralmente se observan a nivel cardíaco, después en las necropsias, lo que se observa a nivel del corazón son áreas de necrosis, el tejido negro, ¿no? Hemorragias a nivel cardíaco también y degeneración de las fibras musculares del corazón. Bueno, básicamente, después son cosas muy, muy tisulares, muy médicas. Adelante. Los síntomas, esto es lo más importante. ¿Cuáles son los síntomas cardiovasculares más frecuentes? La taquicardia, ¿tá? Que es una arritmia, que se genera como método compensatorio de la hipoxia. O sea, de la falta de oxígeno el cuerpo reacciona así, con taquicardia, para tratar de meter oxígeno que no hay en el aire, que no hay en el ambiente, pero es la reacción del cuerpo, ¿tá? Los factores más importantes para la injuria, o sea, el daño muscular, son los niveles de carboxihemoglobina, o sea, los niveles de monóxido de carbono en sangre. Y el tiempo de exposición al monóxido de carbono también es importante. No es lo mismo una persona que esté expuesto 30 segundos que una hora, para hacer gráfico. La lesión del corazón, de los tejidos, del corazón como músculo, prolongada debido a la intoxicación por monóxido de carbono, humo, es un predictor significativo de aumento de la mortalidad.
fácil, cuanto más estés expuesto al humo, más alta chance de muerte. ¿Tá? Se correlaciona. ¿Tá? Para los médicos, la valoración cardiovascular del paciente, lo que nos importa cuando alguien está intoxicado y lo que hacemos en general, son estas cosas. Vemos la clínica, o sea, cuánto tiempo estuvo expuesto al monóxido, al humo. Le hacemos electrocardiograma y monitorización con electrocardiograma permanente. Hacemos unos troponinas en sangre, yo no sé si acá hay enfermería, que saben, ¿sí? Y un ecocardiograma. ¿Tá? Mandamos pedir un ecocardiograma. O sea, todo cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto. ¿Vale? Salteamos esto un poquito. Los principales, y esto es lo más importante y quedamos acá, los principales síntomas de una intoxicación por monóxido de carbono son las cefaleas, el dolor de cabeza. ¿Tá? Eso es lo principal. Le siguen pérdida de conocimiento, lipotimias, desmayo, ¿tá? Náuseas, vómitos y por último mareos. ¿Tá? En ese orden, pero las cefaleas es lo más importante. Ya cuando estás expuesto al monóxido de carbono y ya tenés cefalea, ya estás intoxicado. Si se agregan las demás cosas, estás más intoxicado. Adelante. Estas son estadísticas que me compartió la cátedra de toxicología. Total de casos. Adelante. No, esta bibliografía en la cual se basaron todos esos datos que son epidemiológicos para los estudios de nosotros, los médicos. Bueno, nada más, quería ser breve. Hay que ser un poco estas charlas también hay que ser consciente de que este es un hospital que es un hospital de primer nivel, vamos a decir, y que está en una zona de georreferencia. Por lo tanto, tiene que tener conformadas brigadas. Brigada de incendio, brigada de evacuación y de rescate y primeros auxilios. En todos los turnos. ¿No? Etcétera. O sea, lo que les quiero transmitir es que hay mucho por trabajar, ¿no? Y acá no están la totalidad de los funcionarios, tampoco. ¿Tá? Los funcionarios que a nosotros nos interesan en bomberos son mantenimiento, enfermería, ¿tá? Seguridad. Esas son las áreas que nos interesan a nosotros porque es la gente que conoce el hospital. ¿Tá? Los médicos a veces nos pasamos la guardia de uno al otro, ¿verdad? Y a veces no estamos en el conocimiento edilicio estructural del edificio. ¿Tá? Yo como médico de bomberos me importa esa área, la parte estructural, porque estoy cansado de ir a incendios hace 20 años, más o menos. Bueno, ¿algo más? ¿Podemos pasar a la parte práctica?